Prehistoria, 50.000 a.C. hacia 5.000 a.C. En la prehistoria, lo considerado música se asociaba como vitalidad. Se utilizaban los sonidos provenientes de la naturaleza y el sonido humano como música, además de elementos rudimentarios de la época histórica como huesos, rocas, cañas, entre otras. Las danzas y estas canciones se hacían alrededor del fuego o en rituales de caza, de guerra, etc. Mundo antiguo, 5000 a.C. hacia 476 d.C. Para esta etapa, nuevos instrumentos se habían ya desarrollado y hechos famosos, además de aparecer los 7 tonos. Si bien existen diferencias entre regiones en esta época, los nuevos cambios son nuevos instrumentos como arpa, lira, cítara, aulos o oboe doble, la siringa, etc. Una nueva orientación al sentido de la música. Ya no hay tantos rituales salvajes frente a fogones, sino dioses, como es el caso del ditirambo. Edad Media, 476 d.C. hacia 1450 d.C. La música se enfoca aún más en la Iglesia Católica y la religión. La Iglesia Católica primitiva comienza a utilizar notas orientales para unificar los criterios cristianos respecto a la música. La polifonía alcanza un alto grado de sistematización y experimenta una gran transformación en el siglo XIX con el llamado Ars Nova, que constituyó la base de lo que se sirvió el humanismo para el proceso que culminó en la música del Renacimiento. Renacimiento, 1450 d.C. hacia 1600 d.C. La música renacentista sigue una textura polifónica, siguiendo las leyes del contrapunto y, en herencia del canto gregoriano, es regida por el sistema modal. Continúa la música dirigida a la iglesia y, en paralelo, se crean instrumentos de diferentes tamaños, todos con su propio nombre, haciendo una gran variedad de música instrumental. Las composiciones del Renacimiento están escritas únicamente en partichelas. Música barroca, 1600 d.C. hacia 1750 d.C. La música barroca es el periodo musical que domina Europa durante todo el siglo XVII y primera mitad del siguiente, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750-1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles, creativos y revolucionarios de la historia de la música. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se operaron grandes avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo. Así tenemos cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, toccata, suite, fuga y la sinfonía. Clasicismo, 1750 d.C. hacia 1800 d.C. En el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía, ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Sus tres representantes más destacados son Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Romanticismo, 1800 d.C. hacia 1860 d.C. Es un estilo musical que se caracteriza por la expresión de sentimientos a través de la música. Composiciones a través del piano romántico son melodías que aún se mantienen en canciones que tratan de expresar esto. El movimiento fue influenciado por filosofía, política, arte y literatura. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Los nacionalismos, 1850 d.C. hacia 1950 d.C. En la música, el nacionalismo se refiere al uso de materiales o temas que son reconocibles como nacionales o regionales. Por ejemplo, el uso directo de la música folclórica y el uso de melodías, ritmos y armonías inspirados por este tipo de música. También incluye el uso del folclore como base conceptual, estética e ideológica, de obras programáticas u óperas. El compositor brasileño Heitor Villa-Lobos, nacido en 1887 y fallecido en 1959, fue el principal exponente del nacionalismo en Latinoamérica y uno de los compositores no europeos más importantes. Impresionismo, 1860 d.C. hacia 1910 d.C. Claude Debussy es el autor impresionista más notorio. El impresionismo surge a partir de la idea de expresar las ideas de una manera en cierto modo insinuada. Sus instrumentos típicos eran piano solo,
o acompañado, voz solistas u otros instrumentos de viento, arpa, orquesta de cámara y orquesta sinfónica. Música moderna y contemporánea desde 1910 después de Cristo hacia el presente. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea es todavía motivo de debate entre los expertos. En ocasiones se equipara la música moderna con la música del siglo XX, aunque esta última abarca un tiempo cronológico en lugar de un periodo estético. La música moderna está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, al cual tienen como principio principal la ruptura con la tradición y la permanente innovación. Debido a esto, está estrechamente ligado al vanguardismo. A diferencia de los periodos anteriores, prácticamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas.